tal? ¿Cómo les va a todos y a todas? Sexto programa de La Mirada. Músico, escritor, nuestro personaje del día de hoy tiene múltiples facetas, entre ellas que es juez de familia de Río Gallegos. Con él nos vamos a encontrar en un ratito nada más en su despacho para hablar de todo un poco y en una de estas tal vez logramos que toque la guitarra. Bueno, Antonio, estamos en tu despacho. Contame cuánto tiempo le dedicas a este lugar, específicamente en el juzgado, ¿cuánto tiempo pasas? Y paso bastante. En realidad, viste, desde que nos virtualizamos, por decirlo de alguna forma, el trabajo un poco se traslada a la casa, viste, la continuación, pero en general, por supuesto, las mañanas quedan cortas en los juzgados de familia porque hay mucho intercambio con lo público, o sea, con audiencias o con llamadas o con esto, interrupciones. Entonces, en general se deja lo que tiene que ver con enfocar, ¿viste? Con pensar, con estar tranquilo a la tarde. Entonces, a la tarde, en general, siempre tengo una continuidad de al menos 3 o 4 horas. Seguidas o con intermitencias, pero la continuidad sigue ahí, digamos. Hoy en mi casa, antes venía para el juzgado y estaba unas 3 horitas, 4 horitas seguro. Claro. ¿Cuál es el tipo de causas que vos decís, este es el grueso, este es el punto a resolver en términos sociales también? Porque lo que pasa en los juzgados es un poco la realidad que atraviesa al lugar donde vivimos. ¿Qué es lo que estás viendo que te llama la atención, que decís, pucha, de esto hay mucho? Y sigue habiendo mucho de denuncias de violencia doméstica, eso es una realidad. Y no te digo que es el grueso, porque en realidad nosotros tenemos lo que vendría a ser tratamientos cotidianos, como por decirte juicios de alimentos, que es algo que permanentemente hay un grueso que se tramita con mucha fluidez, pero sí, lo que no deja de asombrar es que las causas de las denuncias de violencia doméstica son muchas y en este momento no sé, pero en el último turno debemos haber tenido entre promedio de 15 diarias más o menos, digamos, poquito más, poquito menos, y son todas cosas nuevas. O sea, por supuesto, hay cuestiones cíclicas que se repiten, cuestiones que se cerraron hace 2 años que vuelven a suceder, pero en general el 80% son situaciones nuevas, de parejas nuevas, de situaciones nuevas. En el informe que dio a conocer la Corte respecto a los femicidios del año pasado decía que más del 70% de las veces las mujeres fueron asesinadas en el hogar. ¿Las mujeres que están denunciando violencia doméstica lo hacen en situaciones ya graves o en esa transformación social, es decir, que es la violencia simbólica, económica, van detectando como otras cosas? Exacto, sí, se va detectando como otras cosas, digamos, y se van echando todas estas cuestiones que vos decís, en donde no solo hay reclamos que tienen que ver con la violencia explícita, que es la violencia física, sino con todas esas manipulaciones que hay detrás, que llámese hostigamiento, cuestiones de violencia económica, o sea, de la persecución o de lo que tiene que ver con el aislamiento social, que muchas veces eso era algo que los vínculos, viste, que no parece del todo grave, ¿viste? Pero que después en la explosión la mujer, la víctima, se da cuenta. ¿Cómo no me di cuenta de que ya no veía a mi familia? Que claro. viene esto, que me hace problemas cuando veo a mis amigas, que hay problemas cuando tengo que salir, bueno, claro, explota en una situación donde ya la olla, ¿viste? Se rebasa, pero sí, por suerte, por lo menos en lo que va del último año, que es lo que más fresco tengo, las situaciones graves son las menos, por suerte. Sí. Esto de la justicia restaurativa, ¿no? Vos diciéndole a la persona que es agresiva, no sé si es el término, con su pareja o expareja, diciéndole, bueno, vos hacele un presente o hacé algo con tus manos, demostrá que estás arrepentido. ¿Cómo funciona eso? Y si a lo largo del tiempo entendés que ese es el camino. Mira, yo la verdad, sinceramente, estuve muchos años estudiándolo al tema. Estuve estudiando
este tipo de acción en lo que tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo utiliza mucho. O sea, no pensar ya en la sanción al violento, sino básicamente pensar en la víctima. Es decir, ¿qué le serviría a la víctima que el violento de alguna forma manifieste como para decir, bueno, no vas a pedir perdón, no te vas a arrepentir, pero finalmente de alguna forma llegar para enaltecerla, ¿viste? Para empoderarla, para que de alguna forma surja otro aspecto de su ser, que es lo que más o menos la Corte Interamericana busca cuando dice, bueno, ¿saben qué? Hubo un genocidio en tal pueblo, lo hicieron desaparecer, bueno, allí que se construya una escuela, allí que vaya el presidente o el vicepresidente y le pida disculpas a la gente por todo lo que pasó. Claro. Tengo el caso de una señora que era víctima de todas las formas, pero la que sobresalía era la víctima de violencia económica. Claro. Y se corroboró que aparte era algo que era muy usual, que ahí le ordené, lo hicimos con la subsecretaría, en ese momento era dirección de la mujer provincial, hicimos un mural que lo tuvo que pagar este hombre, por supuesto lo embargamos, qué sé yo, pero se llamó a concurso, se presentó a una escuela, el COSEBA, unos chicos lo pintaron, está todavía ahí a media cuadra del hospital. Y para el ¿Cuál es día la de- imagen? La imagen es una mujer encadenada, mujer encadenada y como unos símbolos de pesos y valores y demás. Y le pagamos a los chicos el trabajo, le pagamos los materiales, se presentó en público, fue la mujer víctima. Y la verdad que yo no sé si eso fue algo, no sé, que haya sido impactante, pero yo lo que sí sé es que esta mujer que tenía mucha vulnerabilidad personal, económica, hoy se sostiene y no depende de nadie. Y no sé si fue eso efectivamente, pero yo creo que hay que seguir intentándolo porque es como dice Rita Segato, el tema del patriarcado es algo que de alguna forma es evidente que no se puede resolver así unilateralmente o con decir vamos, pero bueno, hay que seguir escarbando y buscándole la vuelta. Te quiero preguntar qué dice de nosotros y de nosotras como sociedad que en más del 90% de los casos las parejas que están inscritas o las personas que están inscritas en el registro de adoptantes no quieran otra cosa que no sea bebé. Sí, es un tema ese, la verdad que para mí eso tiene que ver mucho con la concepción que aún se tiene de la necesidad propia de tener un hijo, ¿no? O sea, de alcanzar mis expectativas, tiene que ver con algo, con una mirada existencial, una mirada también adultocéntrica, ¿no? Claro. La realización personal, sí, la trascendencia. Entonces, a mí me parece que de alguna forma eso se está poniendo en crisis. O sea, hoy por hoy cada vez hay familias que aceptan hasta determinada edad que nunca supera los 10 años. O sea, nunca, rara vez alguna que otro legajo dice habría que ver la situación particular, pero hasta 12, qué sé yo. En ese caso verán que los adolescentes quedan afuera. O sea, un adolescente que está en condiciones de incorporarse a una familia queda afuera. Y es una cuestión para seguir sensibilizando, trabajando, buscando la manera, pero es difícil, es difícil. Y es interesante porque muchas veces en la Argentina se dice no, que el sistema es muy lento, no funciona, pero pocas veces se dice cuál es la aspiración real de los adultos, ¿no? Es así, es tal cual. De hecho, lo que menos tiene el sistema, y esto nos cansamos de decirlo con los defensores, los que intervenimos, todos los que intervienen en el sistema de protección, por supuesto que no es la misma realidad la que vive Santa Cruz que la que vive, por ejemplo, no sé, por decirte, Formosa o Misiones o el mismo Buenos Aires, donde las estructuras por ahí, no sé, tienden a demorar de alguna forma, pero lo que menos tiene el sistema es lentitud cuando se trata de adopciones, ya sea para la ejecución o para la valoración, o sea, se hace rápido. Lo que, por ejemplo, hoy yo no sé si en Santa Cruz se supera los 50 legajos, o sea, es decir, 50 o 60 familias que aceptan, es poco, y en realidad lo que más tenemos como posibilidades de generar la unión, o sea, no es que una familia acceda a un niño, sino que un niño logre incorporarse a una familia y haya una unión
en general lo que más hay son mayores de 4 o 5 años. Así que es para que se revea esa posición y que las familias puedan de alguna forma abrir sus expectativas, ¿no? ¿Cómo es ser juez en Río Gallegos? Yo creo que es menos, seguramente, ¿cómo decirte? Menos pesado que estar en otras jurisdicciones. Pero bueno, lo cierto es que es una comunidad más chica, es todavía una ciudad de pocos habitantes. Yo he tenido mucho tiempo de subrogancias de ambos juzgados, por lo cual era como el único juez de familia que había en Río Gallegos. Y eso me ha generado algunas situaciones de carga personal interesantes, por decirlo de alguna forma. Algunos escraches públicos, algunos escraches en el juzgado, ni hablar en las redes sociales, o sea, una intolerancia que, bueno, viene con el cargo, porque eso uno ya lo sabe, o sea, no decide cosas fáciles. Te pregunto un poco de tu formación, digamos, vos sos santacruceño, ¿dónde estudiaste? Sí, yo soy de acá de Río Gallegos, yo estudié en la primaria en la escuela 19, en el secundario en el Guatemala, después me fui a estudiar a la Universidad de La Plata, hace muchos años ya, egresé ahí y después me vine a trabajar y a instalar directamente en Río Gallegos, estuve viendo las opciones y la vuelta era lo que yo consideraba en ese momento. Empecé a trabajar apenas llegué, porque en realidad, si bien estudié en la 19 de Guatemala, en realidad mi gran casa es el Conservatorio de Música, que es donde hice mi carrera de profesor de música, y apenas llegué empecé a trabajar ahí como profesor de música hasta que me llegara el título, etcétera, todo lo... estuve un año trabajando ahí y ahí pude de alguna forma incorporarme en ese momento en el juzgado del menor y hubo la posibilidad, que creo que fue la única, de concursar en ese momento para la Secretaría del Juzgado Civil y Comercial 2, que hoy está el doctor Marinkovic. Concursé y bueno, salí primero y me designó el tribunal porque no había juez en ese momento. Después se cambió el formato. Estuve ahí 7 años y después surgió la posibilidad de juzgado de familia 2, era una creación y me inscribí y bueno, también quedé en la terna y finalmente me designó en ese momento el gobernador Peralta. Decime lo mejor, la mejor situación que hayas vivido como juez y la peor situación que viviste como juez. La mejor situación que viví como juez tienen nombre y apellido, son cada uno de los niños y niñas y adolescentes que se han incorporado a una familia. O sea, cada situación es una situación irrepetible, invalorable, pero creo que de todas las experiencias que he tenido ha sido esta última, que hace poco hemos sacado un comunicado con la Secretaría de Niñez, creo que hoy, justamente, de una niña de 12 años que se nos complicó por diferentes circunstancias, se nos acabó el legajo, el registro de los postulantes en Santa Cruz y habían 2 opciones, lo cual una estaba totalmente rechazada por la misma niña y por todo su entorno terapéutico, por decirlo de alguna forma, que era probar en otras provincias. Así que tomé la decisión en diciembre del año pasado de llamar a una convocatoria pública y por suerte se anotaron más de 200 familias. ¿Es la nena que toca la guitarra? Sí. Sí. Y ha tenido una resolución de las más felices. Hace 2 semanas encontramos una familia después de un trabajo de audiencias semanales, de ampliar pericias, de charlar con las familias que quedaron como posibles postulantes. Creo que ha sido el mayor orgullo en estos últimos años. Es una gran noticia. Sí, la verdad que sí. Y aparte marca un antecedente a nivel nacional, un antecedente también en nuestra labor diaria, cuando se dan estas circunstancias en que no tenemos salida, ¿no? Para eso tuve que declarar la inconstitucionalidad de un artículo del Código Civil, para irme por otro lado, por otra vía de lo que es el sistema, podría decirlo, pero bueno, en este caso estaban los intereses, este interés superior que se habla, bueno, en este caso estaba muy marcado y tomamos esa decisión.
De casos que tienen que ver con lo peor que me ha tocado vivir, tengo varios. O sea, tengo varias situaciones, vos sabés que tengo varias denuncias en su momento por actuaciones y por decisiones que he tenido, que fueron públicas. Pero yo creo que ninguna se iguala a la situación de la bebé que todos recuerdan, en la que yo tuve intervención ahí, que más allá de las responsabilidades, porque la verdad que eso sinceramente son cuestiones que gajes del oficio, tanto con la secretaria como con los distintos peritos, en ese momento lo que nos cuestionamos, porque esto lo charlamos con la defensora, en ese momento estaba la doctora Tejedor, es cómo no pudimos ver, que a veces puede pasar porque somos falibles, obviamente, nosotros somos seres humanos, pero en la intervención de tantos profesionales con tanta... Estamos hablando de la muerte de Abigail Tortero. Exactamente. Con tanta experiencia, ¿no? Estábamos hablando de una defensora de muchísimos años, muy comprometida, responsable, trabajadores sociales, estamos hablando de 2 psicólogos, del Poder Judicial nada más, ¿no? Una secretaria que es excelente, que es la doctora Ávila. Yo tratando de poner todo de mí, estaba subrogando, pero justo era un caso que yo digo, bueno, me había llegado el trámite, lo había visto, o sea, y se nos pasó. Se nos pasó ver algo ahí. Y bueno, cuando empezamos a advertir ya era tarde, ¿no? Ya pasó lo que pasó y bueno. Eso, insisto, más allá de la responsabilidad profesional, laboral y demás. Te sigue. Sí, porque pasó lo que pasó y yo tuve una intervención ahí y no pude verlo, no saltó de ningún lado y bueno, qué sé yo. Y después, bueno, hay otras tantas historias, pero esa es una de las más tristes por el resultado y por todo lo que se generó después y lo que pues marcó a la comunidad, claro. Muy bien, Antonio, vamos a hablar un poco de tu parte más personal, de tu trayectoria también en el ámbito de la cultura. Hablábamos de este paso que tuviste por el Conservatorio de Música y cómo te marcó. ¿Qué haces, para quienes no lo saben, por fuera del Poder Judicial? Bueno, primero, a raíz de mi paso por el Conservatorio y toda mi vida musical, o sea, yo no sé la graduación en mí, digamos, pero la música me ha acompañado toda mi vida y aún cuando ingresé en el Poder Judicial seguí haciendo música. Bien, y respecto de, ¿cuáles son las raíces o qué te llevó a elegir particularmente ese estilo, no? Sí, en realidad me parece que fue en mi época de estudiante cuando estaba yo participé muchos años en el centro de estudiantes de allá de La Plata, que eran santacruceños. Y bueno, se generaban guitarreadas. Yo no tocaba folclore en ese tiempo, tocaba bien, era rock nacional y no era nada del otro, o sea, no era profesional, o sea, claro, era bien para mí, bien para los amigos y qué sé yo. Y de pronto surgió la idea ya de formar algún que otro dúo, ¿viste? Me invitaron tuve que aprender porque no era mi palo, digamos, por decirlo de alguna forma. Y lo empecé a disfrutar, o sea, la peña, digamos. ¿Y lo de tu compañera cómo surge? ¿Ella canta, toca? Mi compañera, mi esposa, ella es profesora de piano y también le gusta siempre la parte latinoamericana, folclore. Y hemos hecho, en realidad, nosotros nunca tocamos juntos en el tiempo que nos hemos conocido en forma permanente, salvo hace 3 años, 4, que se dio también por participar en teatro. Nos invitaron a musicalizar teatro y nos dijeron a los dos, a ver si teníamos algo armado, pero
Eran 2 o 3 canciones. Carlitos Durán nos invitó, que es un director, actor del medio, de todo, hace de todo. Y nos dice si nos gustaría participar y cantar alguna que otra que tenga que ver con la obra. Y ahí empezamos a tocar juntos. Y después dijimos, bueno, podríamos ampliar el repertorio, ver si nos presentamos. De hecho, nos presentamos por primera vez en el barrio Madres a la Lucha, que en realidad se había organizado como por decirlo, un festival para el barrio, que era una vez por semana y que era con invitados. Y dijimos, bueno. El mismo que si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, pasaría tu ilusión para llorar tu amor. Bueno, y esa fue la primera vez y no hemos tocado mucho tampoco porque la idea es hacerlo por placer. ¿Y lo de la escritura cómo vino? ¿Cómo llegó? Y la escritura empezó, o sea, yo escribía sobre todo, ya siendo secretario en el juzgado, empecé a escribir mucho que tenía que ver con contenido de derecho, ¿no? Jurídico, artículos, ponencias, me empecé a presentar no sé, aprovechaba a viajar, ponerle a un congreso, llevaba mi ponencia, la presentaba y me empezó a gustar la estructura, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, y a partir de algunos desahogos personales y demás, empecé a fantasear, digamos, a hacer ficción, aventura. Y empecé a hacerlo primero como un juego, empecé a escribir en Facebook, básicamente, y un grupo reducido siempre, ¿no? Pero para mí eran 8 o 10 personas que se empezaron a copar con saber qué seguía y qué seguía. Claro. Bueno, y en un momento dije, no, me van a robar la idea, la hice desaparecer de Facebook y empecé a escribir y terminé el libro que en su momento que se llama El Arcángel. La verdad que yo tomé algunas cosas así de lo real, ajá, digamos. claro. O sea, de hecho, por ejemplo, la historia de los libros que yo me imaginé, el Emilio Gabriel Castelli, que es el protagonista, es un chico que fue dado en adopción a los 9 años, que es de Caleta Olivia y se fue a vivir a San Julián y que tuvo un mutismo selectivo, que fue un caso que yo tuve, que se quedó callado a los 6 años y hasta los 9 que encontró alguna familia, comenzó a hablar, digamos. Y después ya me empecé a imaginar la segunda parte, la continuidad y bueno, la historia continúa porque ahora estoy ya terminé una novela que escribí el año pasado que es como en donde Emilio es secundario, pero surge otro personaje. Surge otro personaje que sale del plan B, que es un brujo chilote básicamente, y un poco emparentado, sucede en el año 2025 con todo esto que pasa del COVID y demás. Bueno, y salió ahora hace poco la beta a propósito de todo esto del año pasado y las interrupciones que todos tuvimos, estos vivos que empecé a hacer, ¿viste? Comunicándome, diciendo, bueno, en su momento Haces nació... vivos por Instagram hablando con distintas personalidades, siempre de la cultura, ¿verdad? De la letra y de la música, Okay. Literatura y música, que es más o menos mi fuerte, digamos, y que es algo en donde yo me muevo, ¿viste? Y bueno, eso también me tiene muy entusiasmado porque he conocido así como autores, inclusive músicos que conozco de toda la vida, que yo digo, bueno, me llevó a ahondar sobre su música, armonía, sobre sus letras, sobre lo que hicieron. Yo digo, ¡fua! De pronto descubrí, digo, es grosso, digamos, o es grosa, digamos. Lo cierto es que desde que hago los vivos hasta ahora no he vendido ningún libro, pero eso al pasar, por lo menos, a mí me tiene entusiasmado de es conocer. otro público también. Sí, es otro público. ¿En qué estás trabajando actualmente que tenga que ver con la escritura, no? Bueno, ahora va a salir ya está en el último proceso, en la etapa final, un comentario de la ley Micaela que se llama Viento es. También es pido prestado a un micro relato de Eduardo Galeano, que yo lo modifiqué y que tiene que ver con Micaela justamente. Lo tuve que hacer en 2 partes, una por una cuestión de costos, digamos, y la otra es porque en la segunda parte del libro yo
trabajo aquellas cuestiones del feminismo que son todavía están en discusión. Como viste, trabajo sexual o prostitución, pornografía. ¿Y tuviste una discusión interna diciendo cómo tomarán que un varón escriba Exacto, sobre feminismo? Sí, por supuesto que sí. ¿Y cómo lo resolviste? Y lo resolví yendo directamente al eje, al problema, digamos, tanto en el prólogo como en la introducción. Lo tomo como un desafío al hombre hetero, cis, privilegiado básicamente, y que está en total y constante puesto en cuestionamiento de su situación. Entonces es como un llamado a la reflexión a mis pares, digamos, básicamente. De hecho me declaro traidor, básicamente. Así que ¿Cuándo sale entonces? yo creo que a principios de julio, tendría que estar saliendo. ¿Y la conclusión cuál es? Y la conclusión es que, o por lo menos en lo que a mí respecta, sí, es que el feminismo, ¿no? O los feminismos y todos los movimientos que del último siglo y sobre todo los últimos 30, 40 años vienen a ser para mí el desparrame social más importante que se está viviendo, por lo menos a nivel occidental, ¿no? Entonces es una oportunidad para desmoronar las bases, y así como en algunos focos hay algún tipo de conclusión, en otros está totalmente abierto. O sea, y eso es lo beneficioso de todo. ¿Sentís que, digo, en un ámbito, no sé si la palabra es conservador, pero está transformándose, como es el Poder Judicial, te miran de reojo, les gusta lo que haces, se intrigan, aceptan? Y soy medio un bicho raro, ¿viste? En el ambiente del... la verdad que no sé qué decir mucho al respecto, porque es como que yo tengo esas vetas y soy eso que soy, siempre lo fui y no puedo dejar de serlo. Claro. Muchas gracias, Antonio, por esta entrevista. Gracias a ustedes. Muy bien, y ahí pasaba un nuevo programa de La Mirada. En este caso tuvimos la oportunidad de hablar con el juez de familia Antonio Andrade, conocer qué es lo que sucede en esos tribunales en la ciudad de Río Gallegos, pero también conocer un poco de su vida personal y de esta incursión suya por el ámbito de la cultura, los libros y la música. Nos reencontramos la próxima. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y volví cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra,
igual que sobreviviente que vuelve de la guerra, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Fue una producción de Loa Contenidos para el grupo La Opinión Austral.